Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al podcast Ponerse en Marcha. Mi nombre es Maxi Japes y estoy muy contento hoy de tener con nosotros a un especialista de calidad. Alguien que no habíamos entrevistado hasta ahora, un tema que no habíamos hablado en el podcast y me interesa mucho de lo que vamos a hablar en esta conversación. Así que, hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Maxi, súper bien, súper contento. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Pablo, por sumarte. Les voy a compartir a la audiencia muy brevemente quién es Dale. Pablo, qué es lo que hace y obviamente me gustaría que agregaras ahí, Pablo, lo que creas relevante. Pablo es ingeniero en alimentos y que tiene formaciones también de posgrado y además es coach de equipos, así que ahí tenemos ahí una alineación. Se dedica profesionalmente como director de la consultora QCS y es referente en el ámbito de la gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Y desde hace más de 15 años se dedica a la consultoría, acompaña a empresas en procesos de mejora continua y de evolución cultural y además es profe de la Universidad Nacional de Luján. Así que Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a vos. Un placer, un placer. Buenísimo. Bueno, Pablo, me encantaría que arranquemos por el tema de la calidad, porque en mi experiencia, bueno, a vos obviamente te debe pasar muchísimo más como especialista en esto, pero yo que no lo soy, de ir a visitar decenas o cientos de empresas y trabajar, siempre el tema de la calidad es un anhelo, es algo que las compañías lo tienen como un valor importante, pero al mismo tiempo es un tema que cuesta. Es un tema que cuesta, es un tema que siempre como que se siente que nos falta, que quisiéramos trabajar con más calidad, pero estamos medio peleando de atrás. Y a veces eso mucho tiene que ver con las personas, los procesos, las herramientas. Así que contanos en tu experiencia, Pablo, ¿cuáles son las principales falencias o dificultades que atraviesan las organizaciones para transitar este camino de trabajar con calidad? Bien, buenísimo. Bueno, nada, decir que ya son casi 30 años que vengo trabajando con los temas atravesados por estos desafíos de trabajar temas de calidad. Unos 15 habiendo trabajado en la industria, ¿no? Dentro de las organizaciones y siempre liderando con distintos niveles de responsabilidad, pero áreas de calidad. Y hoy ya digo, tengo mitad y mitad, ¿no? Otros 15 digo, del otro lado del mostrador, tratando de ayudar ahora a las organizaciones y a esos roles que me tocó ocupar en algún momento, ayudarlos con este desafío. Eh, la verdad que es súper interesante porque calidad atraviesa a cualquier organización, independientemente de su tamaño, rubro, si se trata de una empresa, ¿no? Productora de bienes o prestadora de algún servicio, porque del otro lado siempre hay un cliente y el cliente espera calidad. Y hoy tenemos un desafío encima, me parece, hasta adicional, que la variabilidad de los clientes entiende también cosas distintas por Claro. calidad, ¿no? Aún aunque seamos dos personas que, no sé, que compran un mismo producto, por ahí las expectativas que cada uno de nosotros dos tiene a la hora de comprar ese producto y qué es lo que cada uno entiende por calidad, ¿no? De que ese producto o que ese servicio sea de calidad eh, puede ser diferente. Entonces las organizaciones me parece que cada vez más tienen un desafío más que importante a la hora de garantizar, de asegurar esa calidad. Durante mucho tiempo, de hecho, los gurús de calidad además hablaban, y algunas normativas de hecho lo siguen diciendo, ¿no? Hablan de satisfacción del cliente en relación a esa garantía, hablan de percepción del cliente, pero pero también ahí hay un desafío enorme que tiene que pasa por ahí, ¿no? Con entender qué es lo que ese cliente espera. Y algunos hablan hasta de superar, ¿no? Las expectativas de ese cliente. Se habla mucho de generar ese efecto de fascinación, ¿no? Que el cliente reciba un producto o un servicio donde esa calidad exceda incluso lo que él estaba esperando, ¿no? Como factor multiplicador, como factor de crecimiento del negocio.
Así que es todo un desafío esto de la calidad. En línea con lo que me decís, creo que uno de los grandes desafíos y lo que me ha pasado a mí es que yo digo, yo lo entendí medio tarde y ojalá esto ayude a que algunas profesionales lo puedan entender un poco antes de la relevancia del factor humano en esto, ¿no? Porque durante mucho tiempo, incluso insisto, los gurúes, las líneas de grandes formadores de calidad, las filosofías de trabajo, bueno, Japón, por supuesto, es emblema en relación a metodologías de trabajo que apuntan a garantizar calidad o este concepto de calidad total. Desde mi punto de vista, se olvidaron durante mucho tiempo el factor humano, ¿no? O sea, siempre estuvo como la mirada mucho más concentrada en crear ese sistema, en diseñar los procesos de determinada manera, de cambiar la filosofía del control hacia la prevención, de buscar herramientas para la mejora continua, pero insisto, desde mi punto de vista, durante mucho tiempo no te digo extremadamente alejado, pero bastante alejado de entender el peso o el impacto que tiene, en definitiva, el factor humano en esto, ¿no? Totalmente. Diseño, mucha concentración en diseñar el mejor proceso, la mejor herramienta, pero de alguna manera olvidándose que después hay humanos que están a cargo ¿no? De la ejecución de esa actividad, de un determinado control, de interpretar el resultado de un control y tomar las decisiones correctas en cómo seguir con ese proceso, con ese producto. Así que me parece que, insisto, desde mi punto de vista, el gran desafío sigue siendo el factor humano, Me ¿no? encanta. Cómo lograr que el comportamiento humano de los distintos actores que van a aparecer en los distintos eslabones de esta cadena, de alguna manera estén a la altura ¿no? Sí. Que los comportamientos estén a la altura de el proceso, lo técnico, más fácil, más difícil. Hoy encima con el acceso a la información, con el uso de la inteligencia artificial, digo, hay un montón de cosas que o las tenés resueltas o las vas a poder resolver. La otra Sí. parte es un poquito más compleja y hay que ocuparse tanto o más de ese factor humano. Sí, sí, me encanta ese enfoque que le das porque, a ver, me estoy retrotrayendo cuando yo hice el MBA hace muchos años y hablábamos obviamente del caso de Toyota, de calidad y de todas las palabras en japonés que se han popularizado tanto, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención es que, claro, entiendo el origen de dónde viene de la industria, de la manufactura. Entonces, claro, hacías un gráfico, le ponía la cantidad de desviaciones estándar, todo como parametrizado, medido. Me parece hermoso para la manufactura. Ahora bien, eso lo traducís en una organización de servicios más chica. Y es como que es más difícil ahí, ¿no? Porque no es tan predecible, no es tan repetitivo el entregable, la variabilidad es enorme de caso a caso. Fíjate, no sé, en consultoría, cada cliente es distinto, cada proyecto es distinto. ¿Dónde meto la desviación estándar ahí en el gráfico? Es como, creo que por eso me encanta esta vuelta al concepto del humano, ¿no? Es decir, creo que las personas tienen que trabajar con calidad, ¿no? Y tiene que ver tal vez con valores, con principios. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí es fundamental porque yo siempre digo, por más que vos logres estandarizar esos procesos y los lleves, ¿no? a la excelencia del diseño, siempre termina habiendo yo le digo, un momento de verdad, ¿no? Donde la persona, hay alguna persona que se topa con la necesidad de tomar una decisión, para bien o para mal. Y acá justamente el gran desafío o lo que trabajamos dentro de las organizaciones es cómo lograr un muy buen nivel de autonomía con responsabilidad de ello, Claro, ¿no? Porque en definitiva, vos podés intentar controlarlo a todo y estar, viste, supervisando a todas las personas, pero siempre hay espacios de ese momento de verdad. Que la persona que está hasta en el nivel, llamémosle más operativo, ¿no? Y a veces subestimado, toma decisiones.
Y justamente lo que necesitamos lograr es que esas decisiones sean las correctas en ese momento, ¿no? Muchas veces, o hay montones de definiciones del concepto de cultura y de cultura de calidad en particular, pero algunas muy básicas dicen, bueno, es hacer lo correcto, o sea, cultura de calidad es hacer lo correcto sin que nadie te esté mirando, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, ¿cómo lograr? Ese es un poco el desafío, ¿no? Que, insisto, en ese momento de verdad, donde la persona ya está con la necesidad de tomar una decisión, que logre tomar la decisión correcta en relación a calidad. Y ahí hay mucho de esto que decís, ¿no? De valores, de creencias instaladas que eh, nos llevan a tomar determinadas decisiones. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, la buena noticia en todo este marco que parece de demasiada dificultad, la buena noticia es que las culturas se pueden trabajar, ¿no? A veces yo escucho, bueno, la cultura es nuestro ADN y entiendo el concepto que hay detrás de eso, pero digo, a mí que digan el ADN me suena, me da cosita porque digo, el ADN es lo que me tocó, ¿no? Y no puedo modificarlo, bueno, salvo la cosa medio estrambótica de ingeniería genética, pero digo, la buena noticia es que las culturas se pueden intervenir. Yo digo, el desafío es intervenirlas de manera positiva para que justamente esas culturas trabajen a nuestro favor. Y cuando hablamos de calidad o de culturas de calidad, bueno, lo que necesitamos instalar dentro de la organización es que se entienda o que se vea que esa cultura necesita transformarse en palanca estratégica del negocio, que no hay negocio posible si la calidad no te acompaña, ¿no? Si el cliente en definitiva no está satisfecho, la compañía no tiene sentido. O sea, en algún momento más a corto, mediano o largo plazo, eso empieza a repercutir. Entonces, esto no es algo que, bueno, lo trabajo como un extra, como un adicional. No, lo tengo que trabajar porque hace al negocio. Y Y, pasa por ahí, tratar de lograr un poco lo que vos traías, ¿no? Que la gente cuando toma esas decisiones tome buenas decisiones, de alguna manera teniendo en cuenta calidad. Y tiene que existir la motivación para que Bueno, eso pero ocurra. hablemos de eso, me interesa. Hagamos doble clic. Te quiero subir la apuesta acá, Pablo, porque Dale. tradicionalmente, ¿no? Te hablo de un paradigma muy, muy, muy viejo. La forma de manejar esto era, bueno, había dos herramientas, que era la zanahoria o el palo, y básicamente acá era el palo, ¿no? Es auditoría, no cumpliste con un proceso, penalidad, ¿no? Sabemos que eso fue así desde, no sé, desde años muchísimos años desde siempre y ese fue siempre una forma digamos, de controlar o tratar de generar esta cultura de calidad. Ahora bien, la pregunta sería, más allá de eso, que sabemos que tal vez sigue estando y ojo, que tal vez es necesario que un poco lo esté. La pregunta es, ¿qué hay más allá del palo y la auditoría y el control? ¿Qué podemos hacer para que con otras herramientas lleguemos a estos resultados? Bien, está buenísimo. A ver, sí, sigue habiendo todavía palo y zanahoria. Algunos esquemas de control yo creo que necesariamente van a subsistir, ¿no? Uno puede pensar en un escenario ideal, pero siempre hay alguna cuestión intermedia. Pero creo que el gran diferencial pasa cómo asegurar justamente la motivación suficiente para que la gente actúe de determinada manera sin tener que estar pensando que hay un palo o hay una zanahoria, ¿no? O sea, que naturalmente surja esa manera de actuar. Y eso, por lo menos en mi experiencia, ocurre si existe una motivación intrínseca lo suficientemente fuerte, ¿no? Porque si no, la otra, la del palo y la zanahoria, es una motivación, yo digo, externa. Correcto. La que vos tenés que lograr es la que, porque si la motivación es externa, lo haces por obligación. Ujú. Pero si la motivación es interna, lo haces por compromiso, ¿no? Hay una convicción de que eso que estás haciendo realmente tiene un sentido. Y ahí aparece el gran desafío. O sea, cuando trabajas con sentido, en definitiva estás hablando de propósito, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas
que yo trabajo en una organización cuando, ¿no? Nos piden ayuda para acompañarlos en estos desafíos de maduración o de transformación de las culturas de calidad, es definir ese propósito. Entonces, las primeras preguntas, que a veces son medio incómodas, es el para qué, Ujú, ¿no? El para qué profundo de esa transformación. ¿Para qué queremos tener una determinada cultura de calidad? Que me gusta mucho más que el por qué, sí. porque el por qué que está muy de moda hoy y que viene muy del why, me parece que cuando vos le haces la pregunta del por qué, te lleva, todavía te induce a poner la pelota fuera de tu cancha, digo yo, ¿no? O sea, porque ante el por qué te dice, y porque el cliente me lo pide, porque la certificación de tal norma, Ujú, o por... En cambio, cuando la pregunta a responder es un para qué, te lleva un poco más hacia adentro, ¿no? Personal, de los distintos actores de la compañía y sobre todo de la propia organización, ¿no? ¿Para qué queremos hacer esto? Porque si logras alineación con un propósito compartido, ahí ya tenés un primer escollo, yo diría, eh, saldado, ¿no? Porque todo lo que puedas hacer después generalmente se comprenda mucho más porque va alineado a ese propósito, va alineado a ese para qué, a ese norte. Entonces, ese es un primer tema, me parece sustancial a trabajar. La definición de un propósito y que las distintas líneas de acción que vayas activando para transformar esa cultura tengan que ver con esto, ¿no? Cómo logramos en cada uno de los actores de la organización que logren ese nivel de motivación desde adentro, de compromiso que haga natural el accionar, ¿no? Que cuando tomen decisiones les salga naturalmente hacerlos de determinada manera y que no venga esa discusión interna o la figurita, ¿viste? Palo, zanahoria y que luche ahí en sus cabezas, sino que sea un accionar bien. natural y que ese accionar natural esté completamente alineado, en este caso, con calidad, ¿no? Eh, Coincido. A ver, el tema de propósito es un tema obviamente de actualidad, ¿no? De agenda, que hoy Mm. día se habla mucho de esto, desde diferentes ángulos, hasta del lado personal con el Ikigai. Bueno, hay un montón de enfoques que están pululando sobre la misma idea, ¿no? De esto de la trascendencia, del para qué. Ahora bien, mi pregunta es, Pablo, como colega, ¿no? Me imagino que hablar de estas cosas en una reunión, en una sala de reuniones, en una sala de directorio, con gerentes, y tirar esto sobre la mesa, que si bien es un poco abstracto, es algo accesible para esa audiencia, ¿no? Del para qué, la trascendencia, ahí podemos ponernos de acuerdo de la importancia que es y de tratar de hacerlo. La gran pregunta es cómo eso puede ir cascadeando a los niveles más operativos. ¿Cómo yo le comunico a esos niveles este para qué, este propósito, para que lo puedan internalizar y motivarse intrínsecamente? ¿Cómo se hace eso con la persona que está con las manos en la masa, a veces literalmente, para que lo haga bien? Bien, pusiste ahí el dedo en un punto más que neurálgico, sin duda. A ver, yo creo que primero teniendo claro que estas transformaciones culturales son en equipo, ¿no? Primer punto importante. Yo digo siempre, las culturas se crean en equipo, por lo tanto, si vos querés transformar las culturas, madurar esas culturas, también es en equipo. Y digo esto porque muchas veces incluso se le pone, hace poco hice un posteo que hablaba del lobo solitario, ¿no? Como el jefe o el líder de calidad, Lo vi, como sí, con la sí, figura de cómo un no. lobo solitario. Y tenía que ver con esto que muchas veces veo en las organizaciones, es decir, bueno, bueno, si hablamos de calidad, esto es del jefe de calidad, del gerente de calidad, del líder, el cargo, el nombre que tenga, flaco, hacete cargo, viste, incluso hasta con una falsa sensación de colaboración en esto por parte de la alta dirección. Tenés todo mi apoyo para hacer lo que consideres. ¿Viste? Esas frases que son, me parece, demoledoras, porque al minuto que el flaco sale de esa reunión, ya un poco como que se cava su propia tumba, de decir, bueno, no lo va a poder hacer, por supuesto, solo por más que tenga la mejor intención, los mejores
la mejor formación, recursos. Esto es un trabajo en equipo y partiendo de la convicción de esa alta dirección y su equipo, yo diría, de reportes directos, de que esto es realmente lo que queremos en la organización, que esto es un camino que estamos dispuestos a transitar, porque realmente entendemos, de nuevo, que hay un valor agregado en hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, esto que yo decía, que se entienda que esto es palanca estratégica para el negocio, que no es algo que hacemos, algo más de lo que vamos a hacer porque alguien lo pidió. Entonces, primera convicción esto, trabajo en equipo y quien lidera esta transformación es un equipo. Para llegar a ese nivel del que está ahí abajo, como decís, en la operación, primero hay que mostrar coherencia de arriba hacia abajo. O Ujú. sea, esto que a veces se dice un montón de veces es así. O sea, la transformación de la cultura de calidad no va a ocurrir espontáneamente, por más que decretemos cosas, que colguemos cartelitos, que hagamos una capacitación o que enunciemos determinadas cosas a todo el nivel operativo y pensemos que al día siguiente, ¿no? Hay una alineación total de esa tropa y está. Bueno, por supuesto que no funciona así. Entonces, lo más, para mí, lo prioritario es ese trabajo en equipo y ayudar, dotar de muchos recursos a ese equipo que tiene roles de liderazgo. Los que están ahí, el rol de mando medio es el que la tiene siempre más difícil. Y si vos no ayudás ahí a ese equipo, a esos roles que están, ¿no? Como decía, en el intermedio, entre esa alta dirección que ojalá tenga la decisión genuina de hacerlo y la operación va a ser muy difícil. Hay que ayudarlos mucho y hay que justamente lograr que en esos líderes, para mí una de las cosas fundamentales que hay que lograr es que la cultura del ejemplo sea el gran movilizador. O sea, para la persona que está ahí abajo a nivel de operación, es mucho más importante las señales que percibe de sus jefes que lo que le pueda decir en un memorándum, en un Claro. procedimiento por escrito, en un mail, lo que fuera, es la coherencia en ese accionar. O sea, en la medida que esos líderes, esos mandos medios, incorporen la calidad como parte de un factor de decisión, ¿no? En sus rutinas va a empezar a haber un mensaje que va a resultar muy coherente para esa gente. Y la calidad ahí tiene que transformarse para eso, sobre todo para esos roles, por supuesto en coherencia con lo que viene de arriba, como un valor. A veces, una cosa que para mí grafica mucho es, escucho un montón de veces, la calidad para nosotros es una prioridad. Y ahí, otra vez, yo, viste, cuando te decía recién lo del ADN, que uno, viste, parece que suena buenísimo y cuando te dicen prioridad te lo están diciendo como, esto, listo, con esto le puse la tapa, esto. Ahí yo exploraría, porque cuando te dicen prioridad, yo digo, ojo, porque las prioridades cambian y está bien que cambien las prioridades, ¿no? En un contexto encima, ¿no? Completamente cambiable y desafiante, es lógico y está bien, y es parte de lo que te toca en tu gestión, que las prioridades puedan cambiar para el negocio. En cambio, los valores ya no es tan fácil, o por lo menos no se espera que cambien así Ujú. día a día, ¿no? Entonces, a mí me gusta más cuando la calidad se la menciona como un valor organizacional. Porque si es un valor, y trabajamos coherentemente con ese valor, todas nuestras decisiones se alinean detrás de eso. Ujú. Y eso es un gran, por lo menos en mi experiencia, un gran alineador. Cuando ese supervisor, ese, no sé, jefe de área, esos roles que te decía de mandos medios, toman decisiones teniendo presente que calidad es un valor, eso es fuertemente alineador hacia abajo. Doy un ejemplo. Si ese supervisor, todos los días que se acerca a la operación, lo primero que pregunta, o incluso a veces lo único que pregunta es ¿cuántas cajas salieron al final de la línea? Bueno, ese es claramente un mensaje para la gente. Rápidamente, ¿no? La gente va haciendo clean caja acá en esta organización
Lo que importa son cuántas cajas salen al final de la línea. Si nunca preguntás si esas cajas salieron con el nivel de calidad, ¿no? Esperado, o si hubo alguna condición que está condicionando la calidad, incluso toco cosas que por ahí no tienen que ver con calidad, pero pues, aspectos de seguridad de la gente, ¿no? Que le pregunta a esa persona si hubo algún evento, si hay alguna condición que hasta atenta contra la salud, contra la seguridad de las personas. Vos como rol, como líder y este actor ahí de mando medio, estás pasando mensajes mucho más potentes de los que crees, mucho más potentes. Interesantísimo. Me gustó mucho el ejemplo y me haces reflexionar sobre a veces a ver, los gringos dirían trade-off, pero es como este tironeo que existe entre calidad y costo, ¿no? Porque me imagino que cuando estamos en periodos de vacas flacas, cuando estamos presionados por la rentabilidad, la tentación por el atajo, o por la cantidad y el volumen, hace que nos llevemos puesto cosas, ¿no? Obviamente que tenemos que tener más cuidado, ¿no? Entonces me imagino que habrás tenido muchas veces esta discusión tratando de convencer a la alta dirección de que en realidad calidad y costo o rentabilidad no son opuestos, sino que están alineados. ¿Cómo puedo eso explicarlo cuando, en momento de abundancia tal vez es más fácil, uno está dispuesto a invertir o esperar, pero ¿qué hago cuando tal vez no lo tengo tan claro, ¿no? Y que siento que trabajar con calidad me cuesta más dinero. Sí, ese es otro clásico, el que estás trayendo y es bien complejo. Complejo porque incluso en discusiones de inversiones, vos te dijiste en épocas de vaca gorda o ¿Mm? menos flacas por lo menos, aparece la posibilidad de inversiones y esto también, ¿no? Cuando uno ve la toma de decisiones en relación a qué inversiones se priorizan o no, hay también ve rasgos de esto de la cultura, ¿no? Inversiones que hacen a calidad, qué tan arriba aparecen Claro, del ranking de esas claro. inversiones cuando hay ¿no? Cuando hay que priorizar y cuando decís, bueno, la billetera alcanza hasta acá. De hecho, otra forma que a mí me gusta también de definir cultura es en qué se gasta tiempo y dinero dentro de la organización, ¿no? Porque Interesantísimo. el tiempo es un recurso súper importante, ¿no? Horas de discusión a determinadas decisiones o proyectos te marcan, o incluso agendas de reuniones, cuando vos ves reuniones de presentación de resultados y demás y los tiempos que toman cada una de las temáticas, también es un muy buen descriptor para hacer diagnósticos de cultura. Pero bueno, volviendo a esto que decías, a veces hay mucho, a mí por lo menos me sirve mucho mostrar ejemplos de empresas que han tenido situaciones de pérdida de calidad con impacto importante en el mercado, cómo de alguna manera han sufrido o en algunos casos extremos han desaparecido del mercado, ¿no? Porque, insisto, es fácil de una manera evaluar inversiones o esto de costos. No sé, haces una inversión relacionada a una mejora de productividad, la cuentita, por lo menos para los financieros, es bastante fácil, ¿no? La tasa de retorno, todo el mundo te calcula la TIR en un ratito, te dice ¿Mm? pasa, no pasa. Entonces, cuando vos tenés que ir por la inversión asociada a una mejora de calidad, la pregunta es, bueno, ¿y qué pongo acá? Yo creo que lo que tenés que poner, que por supuesto no es tan cuantitativo, o sí, pero es difícil de cuantificar, es justamente la pérdida de negocio o la pérdida de imagen de marca. Claro. Lo que pasa es que a veces en estas cosas se juega al límite, o sea, nadie logra dimensionar cuál es ese impacto en reputación o en imagen de marca hasta que el evento ocurrió. Claro, Y ahí llegaste demasiado tarde, tal cual. ¿no? Hay montones de ejemplos de empresas que se quedaron fuera del mercado por un impacto muy fuerte de desvíos de calidad, incluso empresas importantes que hoy las ves hasta teniendo que hacer retiros de productos del mercado. Eh, Y muchos te dicen, ah, no, pero eso habla de una fortaleza de la organización que tiene un sistema capaz de darse cuenta de que tuvo un desvío y que entonces tiene que recuperar ese producto. No, pero tarde. Todo bien.
pero tarde, eso es tarde. tarde. Sigue siendo, Sí, sigue sí, siendo tarde. tarde. Ya te Sí. pegaste el palo. Y por más que haya empresas que han sobrevivido mejor o peor a este tipo de situaciones, todas, todas salen con una lesión muy Sí, importante. me Entonces, a venís veces yo a... trato con esos golpes bajos, ¿viste? De Sí, sí, generar un sí. poco de toma de conciencia. Y decir, Sí. bueno, estas cosas pasan, ¿eh? Y ojo que les pasa a grandes jugadores, porque a veces también hay mucho de pensar esto a mí no me va a pasar, ¿viste? Como nos pasa a nosotros en el día a día, che, a mí no me van a robar, a mí no voy a chocar, a mí no sé qué. Bueno, en las empresas también hay mucho de esto. Claro. ¿Viste? Pensar que estas cosas le pasan a los demás, y que nosotros, no sé por qué, porque estuviésemos tocados por una varita mágica, a nosotros no nos va a pasar. Y hay, insisto, ejemplos de empresas muy grandes, de corporaciones, que tienen estructura, que tienen sistemas instalados, que vos decís, bueno, no es que tuvieron falta de recursos o las instalaciones no los acompañaron o la tecnología. No, igual se han pegado el palo, hablando mal y Sí, sí, me pronto. haces acordar del caso de Volkswagen de hace un par de años que tuvo que retirar un montón de unidades, que estaba mucha gente enemistada con la marca después de haber sido líder y referente, así que le puede pasar a las grandes Claro. también, a las grandes también. Sabés que recién mencionabas el tema de seguridad y me gustaría hacerte acá una consulta o pedirte algunas recomendaciones. Sabés que el año pasado y el anterior estuve viajando a una empresa minera a dar capacitaciones. Y algo que me llamó poderosamente la atención, que tal vez no me había sucedido con todas las otras industrias que había trabajado, es que antes de arrancar cualquier actividad, a primera hora de la mañana, no importa el día, te estoy hablando cualquier día del año, de 9 a 9 y cuarto de la mañana había charla de seguridad. Todos los días. Todos los días. Y yo digo, pero pará, ya la tuvimos ayer. No importa. Es todos los días, todo el personal. Y decir, wow, esto la verdad que, a ver, me llamó mucho la atención, porque digo, hablando de tiempo, ¿no? Y de agenda, mirá la prioridad que se le da que todos los santos días, de 9 a 9 y cuarto, todo el personal tiene charla de seguridad. Obviamente el tema iba cambiando el enfoque, pero es realmente algo que era importante, ¿no? Y no se negocia. Hasta lo hemos hecho cuando fuimos a un salón de eventos en otro lado. ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Dónde está el matafuegos? ¿Dónde está el lugar antisísmico? O sea, todos los días. Así que me impactó por la importancia que tenía. Así que quería preguntarte, en tu experiencia, estos rituales, estas costumbres que lo ponen en una agenda tan relevante o imposible de eludir, ¿has tenido algún otro ejemplo así comparable con este? ¿Qué experiencia tenés? ¿Sirve, no sirve? ¿Lo recomendamos a las empresas? Sí, un sí rotundo. De hecho, buenas experiencias. Lo que es Traes es un ejemplo excelente y que ha atravesado a la gran mayoría de las organizaciones, ¿no? Por suerte, hubo un clic en esto en un momento y el tema de seguridad de las personas se permeó, te diría, transversalmente en todas las organizaciones como un tema de prioridad, como decís vos. Eh, Haciendo la comparativa en calidad, yo digo, hay muchísimo por aprender de todo lo que se ha crecido en seguridad, por más que los que trabajan y son más especialistas en seguridad y en cultura de seguridad te dicen, hay muchísimo todavía por hacer. Y sí, esto nunca termina, ¿no? O sea, ¿Cuál? cada Sí, vez que llegas a un nivel, aparece el próximo se va levantando. desafío, pero sí yo considero que hay mucho de aprender y de capitalizar y de aprovechar, ¿no? Ese aprendizaje de lo que se ha evolucionado en seguridad. Un ejemplo tiene que ver con esto, como lo que vos decís, con esos rituales. Algo que funciona muy bien también es las distintas reuniones que ocurren en la organización, que son muchísimas habitualmente. Muchas empresas tienen hasta un tema de exceso, podríamos decir, de reuniones, pero en las que funciona muy bien, siempre se abren esas reuniones con un espacio para seguridad, primero, y segundo, para calidad. Mirá. Y a veces son reuniones, esto también viene de metodologías de calidad total, algunas de ellas, no sé, por ejemplo, reuniones de 5 minutos en los equipos. Mm. Supervisor con su equipo. Estamos arrancando el turno, son 5 minutos de arranque. Y en esos 5 minutos hay novedades. Primero, alguna novedad relevante desde el punto de vista de seguridad. Acá es
hubo algo que pasó, por ejemplo, en un turno anterior, hay algo que ustedes saben que es una condición insegura que podría atentar, entonces, primero, novedades o preocupaciones en relación a seguridad. Segundo, calidad. Ujú. Algún evento de calidad, ahí se pueden hasta compartir cosas. Hemos tenido un reclamo de un cliente por tal motivo, tal cosa, se le da la posibilidad que la gente pregunte o exprese, insisto, alguna preocupación en relación a calidad. Son 5 minutos antes de arrancar un turno. Eso es fuertemente alineador, eso es realmente un mensaje de qué se valoriza en la organización, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que realmente resultan prioritarias? Es Claro. mostrar en qué cosas invertimos tiempo, porque si son 5 minutos, bueno, son 5 minutos que invertimos en eso. Y lo mismo en las reuniones de resultados, ¿no? Ajá. Hay muchas reuniones de resultados donde hay esquemas de reporting, donde hay que presentar cómo fueron los números, no sé, por ejemplo, del cierre de mes. He visto, he tenido muy buenas experiencias que las reuniones también arrancan con estos dos resultados. Primero vemos, ¿no? La gerencia, por ejemplo. Mira, resultados de seguridad, accidentes, cuasi incidentes, actos inseguros, indicadores bastante clásicos, los que cada organización defina, pero primero arrancamos con indicadores de seguridad y preocupaciones al respecto. Segundo, en la presentación de resultados, calidad con sus indicadores, que pueden ser clásicos, son reclamos de mercado, quejas, como lo midas, pero también pueden ser, por supuesto, indicadores internos. Producto no conforme que se ha Claro. generado por un desvío de calidad, incumplimiento de determinados parámetros que se le miden a un producto o de la manera que se evalúa un servicio. Y eso empieza a ser claramente un cambio de tendencia, ¿no? Está bueno, está bueno. Otra vez, tiempo y Sí, dinero. siempre. Pero bueno, eh, la clave es entender que es tiempo y dinero bien invertido, ¿no? Bien invertido y que por ahí va la cosa, por ahí Tal, va la cosa. tal cual, tal cual. Bueno, Pablo, me quedaría 1000 horas hablando de estos temas, la verdad me encantan, son una Bueno, pasión y tan interesante y creo que no tan hablados y deberían estar más en las agendas de las organizaciones, pero bueno, el tiempo es tirano y tengo que pasar al segundo bloque de nuestra conversación, así que dale. ahora, siendo profesor, te voy a tomar examen, Pablo, así que no sé si has venido preparado. Te voy a hacer encima así evaluación sorpresa, ¿no? Porque Así, sin la, la- aviso. la clave Bueno, de este dale. cuestionario es así, sin preparación. Sin Eh, red, allá vamos, Te acá voy a hacer estamos. el cuestionario, ponense en marcha y son 5 preguntas que tienen que ver más con vos. Me salgo un segundo de Ujú. la calidad y de la seguridad y lo que hablamos hasta recién. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué hábito, rutina o creencia tenés que ha sido clave para ser quien sos hoy? Chan. Ah, qué buena pregunta. Bueno, tengo un hábito que diría que incorporé hace, hace no tanto tiempo en esta carrera, pero que me ayudó un poco a transformarme y, y a mejorar la forma en que pienso y en que actúo, que tiene que ver con la actividad física. Muy bien. Yo siempre fui alguien que hizo poco y nada de actividad física, pero hace algunos años hubo ahí un clic que me llevó a entender la relevancia de esto, ¿no? Y siempre estaba como una excusa en el medio de por qué no, siempre había un buen motivo y eso hoy desapareció. Y creo que me ayudó a disciplinarme más en cuanto a respetar determinados espacios que son para mí, que son más para mi cuidado personal, para mi cuidado de mi cuerpo y de mi cabeza, sobre todo porque me sirve también como, ¿no? Como un momento de limpiar y de hacer espacio ahí en la cabeza y también para en la generación de ideas y estrategias. Así que creo que eso me cambió para Qué bien. bueno. Excelente. Bueno, felicitaciones. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta 2, entonces. ¿Qué hábito, rutina o creencia no tenés? Y quizás estás trabajando para desarrollar. ¿Cuál es el área hoy
de oportunidad de crecimiento que tenés por delante. Buenísimo también. Creo que tiene que ver, eh, la voy a combinar, pero tiene que ver porque van de la mano, ¿no? Con poder concentrarme mucho más en aquellos, si querés, servicios que presto desde la consultora y que me toca de alguna manera a mí ejecutar en lo personal, que tiene que ver con animarme mucho más a elegir aquellos en los que estoy convencido que mi agregado de valor puede ser mucho mayor y de la mano de eso justamente animarme más a delegar otros servicios que hoy en los cuales me estoy involucrando innecesariamente. Claro, Porque creo que eso se va a traducir en un valor agregado diferencial. Primero, porque a mí me va a generar espacios justamente donde pueda potenciar aquellas cosas que más me gustan y de la mano de que me gustan más, generan un diferencial mayor claro, justamente por en supuesto. los que reciben ese servicio, ¿no? Entonces, ese hay que seguir trabajándolo. Hay campo ahí para trabajar. No estás solo, Pablo. La mayoría de los que trabajamos en este mundo nos toca de No, cerca hay muchos que se sienten identificados ahí. ni Sí, sí, hablar, sí. ni hablar. Y como siempre digo yo, hay un pelado de anteojos que conozco que también debería trabajar Que se eso. anota en la lista. Bien, pregunta 3. ¿Qué película viste o qué libro leíste? Ahí veo que tenés varios por ahí atrás en tu biblioteca. ¿Qué película viste o qué libro leíste que te rompió la cabeza, que te dejó quizás un aprendizaje, una reflexión profunda que te sirvió para el trabajo o la vida? Me viene, más que película, me viene un libro que es Reinventar las organizaciones, si mal no recuerdo, de Leloir o Leloir, no, me puedo estar equivocando en el título, pero que me explotó la cabeza. De una manera bien distinta de liderar organizaciones, de demostrar, o sea, tirando por tierra un montón de paradigmas de liderazgo o de estructuras jerárquicas, diría si tuviese que simplificar, de las organizaciones para, de alguna manera, poder mostrar cómo equipos muy alineados en un propósito pueden autodirigir con Claro. éxito una organización, tomando decisiones súper potentes de negocio que son impensadas, te diría, para la gran mayoría de la organización en un nivel de operativo, ¿no? La toma de decisiones a un nivel operativo. Nosotros hoy estamos luchando con algunas cosas que hablábamos hace un ratito, ¿no? De gente que cumpla con algunos lineamientos y acá es el extremo, es decir, esos equipos que están en piso toman decisiones de negocio. Por ejemplo, en qué gastar o en qué generar una inversión, que hablábamos más temprano, ¿no? Wow, La decisión en el piso de la operación. wow. Uf, Eh, Te explota la cabeza. A totalmente, mí me totalmente explota la atípico, cabeza. ¿no? Atípico Sí, eso. sí. Atípicos. Pero sí, a ver, voy a hacer un breve paréntesis porque justo traes un tema que yo también lo vengo masticando hace un tiempo. Yo hablo mucho de liderazgo y este tema del tenerle confianza a la gente, ¿no? Y de empoderarla, que creo que todavía es más una frase linda que las organizaciones dicen, que el empowerment, más que una, algo que se traslada en la práctica y en la realidad, porque después la gente tiene que tomar decisiones y necesita pedir permiso para todo. Para todo. Los trata como Que niños. hay, bueno, no sé, ya para que charlemos otra vez entera, ¿no? Pero yo no quiero ser largo, pero me parece que hay primero una subestimación de pensar que el otro no tiene la Correcto. capacidad para, y segundo, que me parece que hasta es más limitante aún, hay un miedo enorme a la pérdida de poder, Muchísimo, un miedo enorme a la pérdida de poder. muchísimo, Y muchísimo. eso te lleva a justamente a no empoderar a esas personas para que realmente puedan actuar con esa autonomía y responsabilidad que hablábamos más temprano. Sí, sí. Pero me voy para el bloque uno rápidamente, así que No, bueno, haremos una segunda edición pues, y profundizamos ahí, que no, me parece un tema, a mí me apasiona, ¿no? Pero da para hablar no, un montonazo más. Voy a la pregunta 4. ¿Qué haces esos días que no estás pila? Que aparece la frustración, que aparece el no, que las cosas no salen.
¿Cómo haces para reconectar y seguir adelante? Primero, fuertemente alineando o volver a poner bien en claro el tema del propósito, ¿no? Para mí es un gran tema el que traes, que conecta mucho con lo que estuvimos hablando antes también. Yo ahora lo digo desde lo personal, pero creo que aplica a lo que veníamos conversando. El tema de la motivación, viste, no es sostenible todo el tiempo un nivel de motivación tal para que, entonces, en algún momento, si vos no lográs ser disciplinado y que esto se lleve a un hábito, es muy difícil. Y para mí la forma de alinearte es cuando conectás nuevamente con el propósito. Si lográs conectar tu accionar justamente con ese propósito, el día que la motivación flaquea, tenés que volver desde ahí. A mí me pasa con lo que te decía antes de la actividad, ¿no? Hay días que vos decís, bueno, che, hoy está más lindo para quedarse un ratito más en la cama o hace frío y cuando decís, bueno, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? ¿Qué sé yo? Bueno, no, ese día no te levanta tanto la motivación. Te levanta esto de haber generado el hábito que te conecta con el propósito. Tal cual, tal cual. Hago eso, Me encanta, reconecto con propósito, me reconecto. encanta. Che, ojo, no te olvides que el propósito y que esto que haces tiene, bueno, y de alguna manera con mejor cara, y una vez que arrancaste, arrancaste. A mí me Por pasa un supuesto. poco eso. Hay que superar Una la vez que fricción ya, inicial. exacto, una vez que ya estás en el ruedo, y listo, arrancó. Genial, genial, buenísimo. Bueno, vamos con la quinta y última. Este Dale. podcast se llama Ponerse en Marcha, así que el último tema a preguntarte es, ¿qué consejo le darías a alguien que se siente estancado? ¿Qué tiene que hacer para ponerse en marcha? Y parezco repetitivo, pero a mí la conexión con el propósito me parece fundamental. Yo digo, repreguntarse o repensar un poquito en relación a ese para qué o a ese propósito me parece que le va a ayudar. Y ahí va a poder identificar cuáles son aquellas cosas que no sé, que cuando las haces, ¿no? Tenés un movilizador distinto, te genera un nivel de comodidad, de entusiasmo, de alegría distinto. Entonces, creo que es eso, es buscar aquellas cosas que todos tenemos, donde sentís placer, que te sentís cómodo y desde ahí explorar un poquito más ese propósito para ponerse en marcha y profundizar y hacer un poco más de eso que te genera felicidad y que de alguna manera te va a ayudar a alinearte cada vez más con ese propósito, aunque no lo tengas tan claro, porque a veces vos decís, bueno, esto me genera, pero no lo logro conectar, entonces diría eso, profundizar, seguir dedicándole un poquito más de tiempo o espacio a eso que te genera placer. Excelente, excelente. Bueno, Pablo, me ha encantado la conversación. Por último, antes de despedirnos, me gustaría que le digas a la audiencia cómo puede contactarte, cómo puede conocer más tu trabajo, cómo puede seguirte, cómo puede dar con vos. Bueno, si busca por mi nombre, Pablo Barbuto, y pone simplemente en el buscador, le va a encontrar ahí algunas vías de acceso a conectar con redes. La que más utilizo para compartir contenidos, información y experiencia es el LinkedIn. Pero bueno, también están las demás. Y si no, también pueden poner consultora UCS. Q es de quality, justamente. Así que ya desde el momento en que se creó venía esta mirada de la calidad. Así que consultora QCS también, si lo colocan en el buscador, los va a llevar directo a la web o a alguna de las redes y de ahí me pueden contactar sin problema. Genial. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias a vos. Bueno, y muchísimas gracias a la audiencia y nos estamos viendo en el próximo episodio del podcast Ponerse en Marcha. Hasta la próxima. Chau, chau. Ponerse en Marcha es un podcast conducido por mí, Maxi Japes. Producción general, Luciana Andreoli.